Cuando reconocemos que la presencia de Dios llena todo el mundo, podemos tener la libertad para adorarle al Señor. Y eso es lindo, esto es hermoso, porque podemos darnos cuenta que a pesar de que somos infieles con Dios, pues Dios permanece siempre fiel con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces en esta semana desobedecimos la voluntad de Dios? Pero más sin embargo, no por eso Dios nos quitó la vida, no por eso Dios nos ha dejado sin comer, sino que Él es fiel en sus promesas. Y en esta misma acción de adoración que como pueblo hemos traído al Señor, podamos escuchar el consejo y podamos pedirle en esta mañana al Espíritu Santo que Él nos siga llenando, que nos siga dando de esa gracia cada día para seguir perseverando. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos a ti, Señor, el honor, te damos a ti la honra, te damos la gloria, como el Dios que es 3 veces santo, en el cual no tenemos las palabras exactas para decirte, Señor, que te amamos. Pero tú que conoces todo, Señor, conoces hasta dónde y sabes hasta dónde hemos sido fieles contigo y hasta dónde hemos sido infieles. Perdónanos, Señor. Y que hoy el Espíritu Santo esté llevando la palabra al corazón. Y que todos aquellos, Señor, que estaremos escuchando, creemos que seremos edificados por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo se encargará de profundizarla en nuestro corazón, para que haya suficientes frutos. En el nombre de Cristo, Señor, te adoramos. Amén. Hoy vamos a hacer un paréntesis de de la serie que hemos estado hablando. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque siempre queremos ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Y Dios, que conoce todas nuestras necesidades, que a Él no se le pasa ninguna de ellas. Él sabe lo que necesitamos para alimentarnos cada día. Y vamos a hacer un paréntesis hoy de lo que Dios ha hablado a mi corazón, de que hablemos, que recordemos al pueblo. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al versículo 7. Y vamos a hacerlo con toda nuestra atención y toda nuestra reverencia al Señor. Y dice así la bendita palabra de nuestro Padre Celestial, Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado?
¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Por qué muchas veces Dios nos trae nuevamente a nuestro corazón, a nuestra mente, el recordarnos de cómo estamos adorando a Dios? ¿Cuál es la calidad de nuestra adoración hacia Dios? En estos versículos, Dios está llamándole la atención no solamente a los sacerdotes, en lo que es hoy a los pastores, al liderazgo, sino a todo el pueblo de Dios. Y Dios estaba reprendiendo, estaba otra vez aconsejando a los sacerdotes, al pueblo, de la honra en el cual ellos debían de darle conforme a lo que Dios deseaba, pero ellos se habían olvidado realmente de cómo era la adoración que a Dios le agrada. Y ellos decían que ellos estaban honrando al Señor. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, Dios le hace la pregunta, dice, ¿dónde está mi honra? O sea, a ver, si tú dices que yo soy tu Dios, yo soy tu padre, ¿qué has hecho con el consejo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con la palabra que domingo a domingo, miércoles a miércoles, o las veces que usted estudia la palabra? ¿Dónde está la honra que supuestamente tú tienes para conmigo? Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿dónde está la reverencia a Dios? Los sacerdotes, hermanos, y el pueblo, ellos se reunían, pero lo hacían como, ay, bueno, es una reunión más que tenemos que hacer, y llegaban a la reunión y las ofrendas que traían eran ofrendas cortadas de la mano. Eran ofrendas mochas que realmente ante los ojos de Dios no eran agradables. Y lo mismo sucede en estos tiempos. Dios nos amonesta que cuando nosotros nos reunamos como pueblo de Dios, como un pueblo redimido, pues realmente le demos la honra al Señor y mostremos ese temor, esa reverencia a Dios. Por ejemplo, cuando los sacerdotes se reunían y el pueblo, ellos no lo hacían en ese temor a Dios, no lo hacían en esa reverencia a Dios. Lo hacían simplemente por cumplir. Los sacerdotes hacían todo solamente por cumplir el sacerdocio, pero realmente lo estaban haciendo fuera del contexto de la palabra de Dios. Hoy también esta misma historia se vuelve a repetir con el pueblo. ¿Cuántas veces, verdad? Cuando, por ejemplo, mire, el momento de la alabanza es el momento de honrar, de adorar al Señor. Pero muchas veces, ¿qué sucede? A veces si el de la alabanza se para, la iglesia queda muda. Le voy a enseñar algo muy importante en cuestión del momento de la alabanza. Cuando llega el momento que la alabanza hace una pausa, hace un silencio, ¿sabe usted para qué es ese silencio? Para que la congregación cante al Señor cánticos espontáneos, cánticos nuevos. Pero ¿qué sucede? Porque piensan que es necesario que el cantante siga cantando para que ellos lo sigan. El silencio
que muchas veces dejamos en la alabanza es la oportunidad para que la iglesia, para que la congregación, ella cante al Señor y su voz pueda ser escuchada. Ayer hablábamos sobre la clase de solfeo y decíamos que los silencios también es una música que se canta pero en silencio, que no se escucha, pero es un silencio que hay que respetar. Y muchas veces cuando el que está dirigiendo la alabanza me deja un espacio y entro yo con el saxofón, ¿para qué? Para ministrar. ¿Y qué hago con el instrumento? En esa misma escala que estamos interpretando, interpreto otra canción diferente, pero en la misma escala. Así es la adoración. Cuando estamos en la adoración y hay un momento de pausa que nos deja la alabanza, es para que la iglesia empiece a cantar cántico nuevo. Señor, te doy gracias. Señor, tú eres digno. En el mismo tiempo de lo que estamos tocando en la alabanza, en la misma tonalidad, y la iglesia empieza a expresar al Señor esos cánticos nuevos. Esa es la adoración. Los sacerdotes se habían olvidado de todo esto. El pueblo, por lo consiguiente. Había tanta irreverencia en la reunión en ese tiempo como lo mismo lo hay hoy en estos tiempos. Nosotros aquí observamos todo. Observamos el que está centrado adorando al Señor y observamos el que está nomás así. De aquí se mira todo, de aquí se mira todo. Y además Dios tiene cámaras de arriba del cielo. Y créeme qué pena tan terrible es esa, ver a alguien que dice que honra al Padre Celestial, que dice que Dios es su Señor, pero ¿dónde está esa honra? ¿Dónde está ese amor hacia Él? ¿Dónde está esa reverencia? Dice, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y todavía, Señora, a ver cuándo, en qué momento, dónde. Y esto el Señor le estaba declarando a ellos su misericordia, que Dios, a pesar de esa situación, Dios tenía misericordia de ellos. Lo mismo sucede con nosotros. A pesar de nuestra irreverencia al Señor, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Y Dios estaba llamando al arrepentimiento. Lo mismo hoy. Dios nos llama al arrepentimiento. El tema de hoy le puse por nombre volver a Dios en lugar de robarle. Volver a Dios en lugar de robarle. Hay un gran debate en estos versículos. En el mismo pueblo cristiano se están divididos de que cómo podemos robarle a Dios. Mira, con el hecho de que no le estamos dando la honra a Dios, le estamos robándole la honra a Dios y se la estamos dando a otro Dios. ¿Cuál es su Dios? Muchas veces el cristiano, yo no tengo ídolo. A veces nuestro ídolo, hablando de los padres, son nuestros hijos. A veces como padres es nuestro trabajo, otras cosas. Y le estamos robando, mire, le estamos robando a Dios el tiempo de adoración que debemos de darle a Él. Se lo estamos robando. En los versículos del 1 al 5, el Señor muestra su amor por la nación de Israel. Y el registro de este amor está escrito en cada página del Antiguo Testamento. Pero ¿qué hacía? Mire, los sacerdotes y el pueblo tenían una actitud obstinada en el pecado. Los mismos sacerdotes
permitían el pecado en el pueblo. Y al permitir esto, estaban deshonrando a su Señor. Ellos estaban tan metidos en el pecado que se olvidaban realmente de la reverencia a Dios. Ahora, aquí nos surge una gran pregunta y muy importante, y la pregunta es la siguiente: ¿puede el cristiano romper su comunión con Dios? ¿Usted qué piensa? Sí, hermanos. No pierde la salvación, aclaro, pero sí puede romper su comunión con Dios. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento yo puedo romper mi comunión con Dios? La respuesta es en el momento que yo desobedezco a Dios, su palabra. Porque para romper mi relación con Dios, para yo pecar, yo no necesito matar, adulterar, fornicar. Con el hecho de desobedecer a Dios, yo estoy pecando ante Él y por lo tanto mi comunión está rota. Por esta razón, Dios como Padre y Señor, Él esperaba con todo corazón una conducta correcta del pueblo hacia Él. Y por este motivo Dios reprendió a los sacerdotes, Dios reprendió a los pastores, Dios reprendió a todo el pueblo. Pero mire, aún así los sacerdotes lo despreciaron y ¿sabes qué? Negaron su pecado, porque ellos dijeron: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, todavía ellos decían: no, yo estoy bien. Lo mismo que sucede hoy en estos tiempos. Usted le pregunta a un cristiano: hermano, porque, no, es que yo estoy bien. Hermano, pero es que no, es que yo estoy bien. Me gustó la reflexión que un hermano subió al grupo de la iglesia. Dice: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántas personas intentaron hablar las ovejas? Primero, 2. Y las ovejas no hacían caso. ¿Por qué? Porque las ovejas están entrenadas a oír la voz de Dios para obedecer y no la voz extraña. Las 2 primeras voces, ellas reconocieron que eran voces extrañas y no le hicieron caso. Pero cuando fue el pastor que las apacentaba, les habló. ¿Y qué pasó? Todas las ovejas corrieron al pastor. ¿Qué habla de esto? Jesús puso ese ejemplo precisamente para esto. El cristiano que es nacido de nuevo sabe y conoce la voz de Dios. Y cuando escucha una voz que le habla a su pensamiento, él va a decir: a ver, no, esa voz no es de Dios. Esa voz es del enemigo. ¿Y qué va a hacer la oveja? La oveja va a ignorar esa voz. No le va a hacer caso. Y otra vez va a escuchar otras voces. Y va a decir: a ver, no, esa no es la voz de Dios. No, es la voz del maligno. Pero cuando habla Dios, dice: es Dios me está hablando. Y el salvo, el que es verdaderamente salvo, ese oye la voz de Dios y la obedece. Sabe distinguir las voces, porque hay 3 voces que nos pueden hablar: la voz del diablo, nuestro propio yo y la voz de Dios. Y aquí es donde la oveja, por parte de Dios, tiene esa gracia, esa sabiduría para distinguir cuando es Dios quien está hablando, cuando es el enemigo o cuando es mi propio yo. Y el Señor reprendió a estos sacerdotes, mas sin embargo ellos negaron su pecado. ¿De qué forma
lo negaron, ofreciendo descaradamente, fíjense nomás, comida inmunda y animales ciegos y cojos. Eso mismo sucede en estos tiempos. A veces se le adora a Dios. Bueno, lo voy a hacer. Multitudes de creyentes brillan por su ausencia en las reuniones del pueblo de Dios. Y cuando llegan a venir, bueno, voy a ir porque ya no he ido, ya tiene como 3 meses que no he ido. Pues voy a ir para ver qué le estamos ofreciendo a Dios con esas acciones. Le estamos ofreciendo comida inmunda. Estamos ofreciendo animales ciegos y cojos. Por eso yo no me preocupo. O sea, Dios me enseñó a no preocuparme por cosas que yo no puedo hacer, que solo le compete al Espíritu Santo hacer. Hermanos, hay un estudio que está tremendo en cuestión de por qué muchos pastores se han enfermado, han caído en la enfermedad, en el estrés. Y el resultado es tremendo, ha arrojado el resultado. Dice, porque ese tipo de pastor le han tratado de quitarle el ministerio al Espíritu Santo y tomarlos ellos. ¿En qué cuestión? De que se la pasa todos los días en la calle visitando a los llamados cristianos que se ausentan de las congregaciones a traer el pan espiritual que ellos necesitan para alimentarse. ¿Qué sucede cuando a veces los pastores no enseñamos a la congregación, al miembro, al cristiano, que él mismo tiene la misma gracia que tiene el pastor, tiene el mismo Espíritu Santo que tiene el pastor y tiene la misma autoridad que el mismo pastor para reprender demonios, para orar por los enfermos? ¿Pero qué sucede? A veces el mismo miembro de la casa quiere que el pastor vaya a orar por el enfermo que hay en su casa. Porque ellos piensan que si solamente el pastor va, es la única manera en que puede ser sanado. No es así. A menos aquí le hemos enseñado eso. De que usted como hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano. Usted tiene la autoridad, hermano, de orar por el enfermo que hay en su casa, y si la voluntad de Dios es sanarlo, Dios lo va a sanar. Y si la voluntad de Dios no es sanarlo, aunque vaya el pastor, no lo va a sanar porque está en la voluntad de Dios. Pero ¿qué estaba sucediendo? Estaban ofreciendo ese tipo de adoración. Estaban ofreciendo comida inmunda. Mire, Malaquías 1, 7 y 8 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y quiero quedarme un momento aquí. Dice, ellos preguntaron, dice Dios, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y voy a hacer algo más aquí. Cuando alguien dice, es que pues, su mensaje, su sermón, pues a mí no me satisface. ¿Qué está diciendo con eso? Que la mesa de Jehová, el buffet que Dios preparó para alimentar a su pueblo, a mí no me gusta eso. A mí no, ese mensaje a mí no es para mí. Yo quiero algo más acá. El que piensa de esa manera, ¿qué hace? Desprecia
el mensaje, desprecia el consejo, desprecia la palabra de Dios. Y el que hace eso está deshonrando a Dios. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo a cualquiera de ustedes le diera, vamos a decir, un billete de a 100, pero se lo doy así partido en 3 pedazos, le digo, hermano, tenga para usted. Y cuando usted llega a su casa, pero yo se lo di envuelto en una cajita, y usted llegó emocionado, ay, ¿qué me regalaría el pastor? Y de repente sale, usted lo abre y sale un billete cortado en 3 partes. ¿Usted qué va a pensar de mí? Ay, el pastor, qué gacho, mira, me la hizo. Usted se iba a sentir mal. Muchas veces así hacemos ante Dios. Nuestra adoración va tijereada, va cortada, va tuerta. ¿Por qué razón? Porque estamos ofreciendo animales ciegos, malos, y a Dios no le agrada eso. Si en su cumpleaños alguien le trae un regalo y le presenta algo que está mal, usted se va a sentir mal. Y por eso Dios dice, desde los días de vuestros padres, o sea, desde tiempo atrás, los sacerdotes, el pueblo, ese era el tipo de adoración que daban al Señor. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. O sea, ¿a poco la conciencia no te redarguye? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Y ahora le dice, a ver, dale un regalo así a tu príncipe. ¿Acaso él se va a agradar de ese regalo? ¿Lo va a aceptar? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, esto era inaceptable para el sacrificio, lo cual constituía un insulto para el hombre. Ahora, ¿cuánto más, hermanos, cuánto más es para Dios? Si alguien va y da un regalo mal, lo está insultando a la persona en el cual usted le está dando un regalo que está mal. Pues si para el hombre es un insulto hacer este tipo de cosas, ¿cuánto más para Dios? Ahora, Dios pide que se vuelvan a Él en lugar de robarle. Dios de tiempo atrás ha hablado y hoy mismo sigue hablándonos que nos volvamos a Él en vez de robarle. Y Dios nos declara su misericordia. Y Él ha tenido misericordia para con nosotros, alargándonos la vida. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos. Vamos a leer Malaquías 3, capítulos 6 y 7. Se lee así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis.
volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y otra vez la puerca al lodo. Todavía dice, pero ¿en qué? O sea, mire cómo es el hombre de duro de corazón. Dios ya le estaba mostrando cuál era el problema de todos ellos. Pero ellos querían estar cegados. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Mire, el ser humano sabe y conoce cómo solucionar las cosas. El ser humano no es ignorante de las cosas. Por ejemplo, ¿qué necesita vamos a decir, la persona para dejar de ser borracho? Alejarse del alcohol, no tomar alcohol, no, así, dejarlo. Y él sabe que la única manera de dejar de ser alcohólico es dejar de tomar. La pregunta es, ¿lo hace? No. ¿Por qué no lo hace? ¿Porque no sabe o porque no quiere? Porque no quiere. Pero él sabe cómo hacerlo. Otra. La persona que es adúltera, fornicaria, ¿sabe cuál es la fórmula de no seguir haciendo fornicario y adúltero? ¿Lo sabe? Sí lo sabe. ¿Por qué no deja de hacerlo? Porque no quiere. Pero que sabe, sí sabe. Dios le dio capacidad al ser humano para que pueda hacer las cosas. ¿Por qué no las hace? Porque no quiere. El supuesto cristiano que deja de congregarse, ¿por qué se deja de congregar? Mire, hay muchos factores. Como poníamos el ejemplo del pensamiento y la escritura que subieron al grupo de la iglesia. La oveja sabe y reconoce la voz de Dios. Y reconoce la voz del enemigo. Y hablando del cristiano, sabe lo que debe de hacer. Oír la voz y obedecer la voz. Pero muchas veces, y aquí está el meollo del asunto, pero si la persona no es una persona convertida, y esto quiero dejar muy claro, si no es una persona convertida, realmente salva, no puede escuchar la voz de Dios y no va a seguir al Señor. Y ese tipo de gente es la que se ausenta de la congregación. Otro ejemplo. La Biblia habla del trigo y la paja. ¿Qué valor tiene el trigo? ¿Cómo es el trigo? El trigo pesa. Usted lo pone ahí, aunque corra aire, el trigo no vuela. ¿Qué es lo que vuela del trigo? La paja. Y la Biblia habla del trigo y la paja. El trigo es el cristiano genuino. Y la paja es aquel cristiano nominal que corre el aire y vuela y se va. Ahora escuche esto. Muchas veces decimos, es que la iglesia de Cristo no está santificada en la iglesia. No, escuche bien. La iglesia de Cristo día a día se santifica. Pero ¿dónde está el detalle? El detalle está en lo siguiente. En que muchos cristianos piensan que todos los que se reúnen en un lugar como este, todos son la iglesia. Pero no es así. No todos forman la iglesia de Cristo. Solamente la forman aquellos que son salvos genuinamente. Los demás, ¿qué son? Son paja. Que viene cualquier viento de doctrina, problemas, chismes,
etcétera, etcétera, y los hace alejar y se van. Pero la iglesia de Cristo permanece fiel. Esa no se mueve por ningún momento, porque es el trigo. Ahora, el verdadero cristiano jamás dará una adoración a Dios coja, manca, tuerta. Un verdadero cristiano siempre honrará a Dios con lo mejor, que es con su corazón. Y cuando Dios habla, la oveja oye la voz. Ahora, muchas veces como ovejas también nos podemos descarriar, podemos romper esa comunión con Dios. Pero cuando Dios habla por medio de su palabra, ¿qué hace la oveja? Dice, sí, Señor, eres tú quien me estás hablando. Sí, Señor, yo hice esto malo, Señor, y me arrepiento. Señor, perdóname. La oveja escuchó la voz de su pastor. No el pastor yo, no, el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Y escuchamos la voz de Él. Y una vez más, Él nos trae a la comunión. Dice, porque yo Jehová no cambio por esto. No habéis sido consumido. Mire, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos nosotros? El castigo eterno. Mas sin embargo, Dios, a pesar que hemos sido infieles con Él, pero corremos a Él y nos arrepentimos, Dios nos toma nuevamente y volvemos a tener esa comunión con Él. Dice, porque yo Jehová no cambio. Aunque nosotros nos portemos mal, desobedecemos a Él, Él no cambia por eso. Su fidelidad hacia nosotros sigue igual. Y por su fidelidad, dice, no habéis sido consumido. Hermanos, si fuera posible que Dios cambiara de opinión acerca de nosotros, Él lo puede hacer y seríamos consumidos. De veras, seríamos consumidos. Afortunadamente el Señor no cambia en su amor, ni en su elección por nosotros. Él sigue siendo fiel. Dice que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ahora el amor inmutable de Dios por Israel debería de haberlos hecho más obedientes y sometidos a Él. Pero ¿sabes qué? Lo ignoraron la fidelidad, ignoraron la paciencia de Dios. Lo mismo sucede hoy en estos tiempos. ¿Cuántas veces, decía el pastor Dávalos en la oración de hoy en la mañana, Dios nos trae su palabra, Dios nos recuerda a través de su palabra que volvamos a Él, que sigamos su palabra? Pero ¿qué hacemos? Nos entra aquí y nos sale por allá. Y más sin embargo, Dios sigue siendo paciente para con nosotros. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo Dios va a permitir una corrección en aquellos que realmente no quieren? Pues Dios les dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, si ustedes tienen esa comunión conmigo, vienen a mí, reconocen que la verdad han estado haciendo malas cosas, dice, yo me voy a volver a ustedes. Era un simple llamado al arrepentimiento, solamente eso. Por lo tanto, ellos que una vez caminaron con Dios y se comprometieron con un pacto, estos deben volver a Él. Y cuando lo hagan, encontrarán que Él, que Dios, se volverá a ellos. ¿Con qué? Con bendiciones y con las señales de su presencia.
Es lo que Dios quiere. Mire, el beneficio que tendremos por volvernos a Él es más bendiciones. Es eso, más bendiciones. Y Dios estaba llamando a los sacerdotes y a todo el pueblo al arrepentimiento. Que ellos vieran que la adoración que estaban dando no era la correcta. ¿Qué es el arrepentimiento? En pocas palabras, es alejarse del pecado y volver a Dios. No se requiere de hacer cosas para volver a Él o otras cosas. Solo el arrepentimiento describe lo que es el mismo acto de volver a Dios, el arrepentimiento. Pero ese es el detalle. Sabemos qué debemos de hacer para volvernos a Dios, que es arrepentirnos, pero ¿qué? Pero no lo queremos hacer. Y lejos de reconocer nuestra falta, de reconocer nuestro pecado, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a culpar a otros diciendo, es que yo no voy por esto, por aquello y por el otro. Y cuando alguien hace esto, está diciendo a Dios, mira Dios, yo estoy bien. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. El problema es aquellos y por eso yo no voy. ¿Realmente valerá esa excusa ante Dios? No. Aquí dice Dios que tú tienes que volverte a Él en un arrepentimiento. Ahora, ¿puedes hacer eso? Sí puedes hacerlo. ¿Por qué no te has arrepentido? Porque no has querido. Fíjense nomás, ellos preguntaron, ¿en qué hemos de volvernos? Israel, según ellos, no sabían cómo volver a Dios. O más bien eligieron no saber. O simplemente eran unos ignorantes. ¿Qué pasa en estos tiempos? La gente sabe cómo volver a Dios, pero eligen no saber o simplemente son ignorantes. Había una necesidad urgente de un arrepentimiento de Israel. Lo mismo sucede hoy. Hay una necesidad urgente de un arrepentimiento en los que nos congregamos en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque aún decíamos, el creyente genuino puede apartarse de la presencia de Dios, puede romper la comunión con Dios. Y si alguien ha roto esa comunión con Dios, hay una urgencia de un arrepentimiento. Malaquías 3, del 8 al 12. Bendito sea el Señor. Aquí Dios les recuerda otra situación. Y esto ha sido de gran debate en muchos creyentes e incluso genuinos, dice el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ya vimos de cómo
le podemos robar a Dios. Decíamos, en el acto de adoración, dando a Dios una adoración mocha, tuerta, ciega, como la paja, que no tiene valor, no tiene honra para Dios. Y Dios aquí hace una pregunta al pueblo de aquel entonces. Y nos hace la misma pregunta hoy a nosotros. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Esto parece como una locura pensar que un hombre pueda robarle a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que podría robarle alguien a Dios? Y el Señor explicó cómo podría suceder esto y les dijo que ellos le robaban a Dios al retener sus diezmos y ofrendas. Esto ha sido un debate de que muchos dicen, no, es que en la ley se quitó todo esto, pero lo que no han sabido por la falta del estudio es que los diezmos no iniciaron en la ley de Moisés. No iniciaron entonces. Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos amplíe. Entonces dice que ellos le robaban a Dios al retener sus diezmos y ofrendas. Y esto era una expresión de asombro. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Por qué era asombro? Era asombro porque es algo muy atrevido de hacer. Le podemos robar al vecino, al compañero, pero robarle a Dios. Era algo vergonzoso y desagradecido. Era un asombro porque es no tener inteligencia. Y robarle es autodestructivo. Escuche bien esto. Robarle a Dios es autodestructivo. Robarle a Dios es robarnos a nosotros mismos las bendiciones que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Ahora, ¿por qué llamó Dios robo a la posesión que ellos tenían? Les llamó robo porque era una posesión ilícita. Porque era ilícita. Porque todo, escuche bien, porque todo es de Dios. Diga conmigo, todo es de Dios. Por lo tanto, no era por los diezmos y ofrendas, porque le pertenecen a Dios. De hecho, todo le pertenece a Dios. Lo que le venga a su pensamiento, le pertenece a Dios. Oiga lo que dice el Salmo 24:1, concerniente a la propiedad que es todo de Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. Entonces, ¿por qué mucha gente se andan peleando los metros de terreno? Ay, no, es que tú te pasaste de mi terreno. Ignoran que todo es de Dios. Ay, es que este terreno es mío. No es tuyo, es de Dios. El día que usted se muera, se va a llevar su casa, su terreno. Hasta ahorita yo no he visto a alguien que ha muerto y van detrás de él la mudanza llevando muebles, autos y todo. No, todo se queda. Entonces, quitémonos de nuestro corazón en estar peleando terreno como Juchitán y Huehuetán. Porque al final todos aquella gente de ese tiempo que andaban peleando los terrenos, ya no viven, ya murieron, ¿se lo llevaron? No, nomás quedó la canción. Juchitán y Huehuetán anda peleando terreno. Juchitán dice veremos, Huehuetán dice no, ganaremos, Juchitán dice veremos. Ay, hasta una canción se hizo. Pero todos ellos murieron y todo se quedó ahí. Es más, hubo hasta muertos por andar peleando terreno. Dice Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, no nos dice
que le demos todo lo que le pertenece. Dios no pide todo lo que le pertenece. Mire, Él nos permite mantener algo como administradores en su nombre. De todo lo que Dios nos da, es lo único que dice: dame el 10, dame el 10. Y los diezmos y ofrendas debemos de administrarlas para el Señor. Y aquí los diezmos y ofrendas son diferentes. Es decir, esos no son para que nos quedemos con ellos. El diezmo y la ofrenda no es para que nos quedemos con ellos. En otras palabras, los diezmos y ofrendas permanecen a lo que el Señor llama mi casa, la casa del Señor. Pero gente que no tienen conocimiento de la Escritura, no, es que todo se le queda al pastor. No, dice, yo les hago una invitación a esa gente sin conocimiento escritural que habla nomás por hablar. Bueno, prepárese para pastor y ponga una iglesia y para que usted dice que los diezmos, que los pastores hacen rico con los diezmos, ponga una iglesia para que usted viva de los diezmos, a ver si realmente es cierto. Pues si usted no sabía, todos aquellos que son llamados por Dios al pastorado, lo primero que Dios nos enseña es invertir en la obra, sembrar en la obra, dar a la obra, para que el evangelio se siga predicando. Si damos un diezmo, es decir, el 10% de nuestros ingresos o bienes a Dios, quiero que pongas mucha atención a esto. Esto no quiere decir que el 90% restante es nuestro para hacer lo que nos plazca. Que diga, bueno, ya di el 10% y ahora sí todo el 90% yo me lo voy a gastar como yo quiera. No. Mire, escuche esto. El restante, que es el 90%, es algo que también le pertenece a Dios. O sea, decíamos que todo es de Dios. Tanto el 10% que diste como el 90% que te queda es de Dios. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo con ese 90%? Él nos los permite para que administremos directamente ese 90% restante. ¿Para qué? Podemos ayudar al prójimo, podemos ayudar a la viuda, podemos ayudar al necesitado, podemos seguir sembrando en la obra de Dios para que el evangelio se siga predicando. Entonces no es como a veces pensamos, bueno, ya di el 10%, el 90% es para mí. Sí, es para ti, para que lo administre. Pero ¿de quién son las cosas? De Dios. Ahora mire, la ley de Moisés tenía un sistema detallado para dar este diezmo. Y estaba basado en Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Y vean cómo estaba basado este diezmo. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás
y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás a levita. ¿Quién era levita? Eran los que ministraban en ese tiempo. Dice que habita en las poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y muchos dicen, mira, ya ves, eran para aquel tiempo. Hoy no hay levitas, pero hay pastores, hay servidores. El 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. El 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Para qué es el diezmo? ¿Para qué es la ofrenda? Hermanos, dice que hay una gran promesa de bendición. Dice que para que Dios te bendiga. Pero muchos dicen, no, pero yo no voy a demás para que Dios me bendiga. Dios aún sí me bendice, sí. Pero hay un principio. Y ahora, lo que decíamos, muchos dicen, bueno, es que como la ley terminó y estamos en la gracia. Sí, pero más adelante vamos a ver desde dónde nació el diezmo y de dónde viene. Y por qué la iglesia, según las escrituras, según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la iglesia debe practicar el diezmo. Entonces, lo que leímos en este pasaje describe un sistema. Ahora, ¿qué pasaba si no pagaban sus diezmos? ¿Qué sucedía? Se les imponía una multa, una quinta parte. Levítico capítulo 26, versículo 31 dice: y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, ¿qué dice? Añadirá la quinta parte de su precio por ello. Ese era el sistema de cómo se diezmaba en aquel entonces. Por eso, mire, hay algunos pastores en estos tiempos, que los hay, porque yo los he escuchado, que si alguien de los miembros dejó de ir 2 meses, 3 meses, le van contando el tiempo que no ha ido, y le dicen, ¿sabe qué? Usted me debe tanto de diezmo. Lo hacen. No es la cita. Bueno, perdón. Bueno, alguien que me ayude a buscar esa cita. Dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Ayúdeme a buscarla, yo me confundí aquí con la escritura. Para verificarle y decirle realmente que 27:31, me equivoqué con el capítulo. Levítico 27:31 dice, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Aquí no lo hacemos. E incluso aquí le damos la libertad de que si usted quiere poner el diezmo en un sobre o no lo quiere poner así, como usted quiera. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el que lo hace en un acto de adoración a Dios. Lo hace porque ama a Dios. Lo hace porque ama la obra. Lo hace porque él sabe que la obra camina con finanzas. Para predicar el evangelio en este lugar hay gastos, se paga luz, se paga teléfono, pagamos renta. Tenemos unos pastores en Oaxaca, tenemos que trabajar, ofrendar para enviar ofrendas misioneras. ¿Para qué? Para que el evangelio se siga predicando. Para esto necesitamos, incluso, hermano, el diezmo. El diezmo aquí lo usamos para pagar renta. Para eso lo usamos, para pagar luz. Entonces, si alguien dice que los pastores se hacen ricos por los diezmos, que venga y se prepare como pastor, bueno, si Dios lo llama, y a ver si va a vivir de los diezmos.
No, hermano, o sea, no. ¿Usted qué piensa eso? Quítese eso de su mente. Ahora dice, bueno, ya leímos Levítico 27, 31. Ahora, sin embargo, mire, la práctica y el principio del diezmo se daba antes que la ley. Y aquí está, es donde matamos todo pensamiento que está en contra de que el diezmo ya no es para este tiempo. Génesis capítulo 14, versículo 13 al versículo 20. Dice de esta manera: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota que Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok. La pregunta es la siguiente: ¿en ese tiempo estaba la ley de Moisés? La respuesta es no. La ley de Moisés fueron muchos años más, 400 años después que se dio el diezmo aquí. Pasaron 400 años. Entonces, ¿dónde está? De los que muchos piensan esto, y con todo respeto yo digo, está bien, si ellos así lo creen, no hay problema. Al fin y al cabo, pues son ellos, no soy yo, no es usted. Pero aquí tenemos que conocer la escritura del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque no se pueden contradecir y jamás se contradice. Entonces, desde esos años, ese tiempo, 400 años antes que Moisés recibiera la ley por Dios, el diezmo ya estaba impuesto, y ese es el diezmo que la iglesia de Cristo hoy, en estos tiempos, tiene que seguir practicando. Ahora dijo: malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado. Debido a que el pueblo de Dios no daba como él, o sea, como Dios ordenó, Dios no los bendijo material o espiritualmente de la manera que lo hubiera hecho. Sus corazones eran tan tacaños y probaban que sus corazones estaban lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el mayor dador. Escuche bien esto. Los corazones tacaños prueban que sus corazones están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el mayor dador. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, ¿por qué Dios dio a su Hijo en rescate de los pecadores? Por amor. Entonces, si su corazón no está en Dios por amor, entonces usted está en una posición equivocada. Hace un tiempo alguien que se iba a bautizar y fíjese nomás
Es el corazón tacaño, y cuando el corazón no está bien, dice, bueno, yo me voy a bautizar, pero yo no voy a diezmar, porque yo gano poquito. ¿Sí nomás? Dice, yo me voy a bautizar, pero yo no voy a diezmar. O sea, ¿quién te está pidiendo el diezmo? O sea, ¿quién te lo está pidiendo? Pero como el corazón está mal, en un lugar equivocado, que no es en el lugar del Señor, está anticipando, yo me voy a bautizar, pero yo no voy a diezmar, porque gano muy poquito. Mira, si no diezmas en lo poquito, menos vas a diezmar en los millones. Si no eres fiel en lo poco, menos serás fiel en lo mucho. Hay demasiadas personas con problemas económicos, y la razón es porque no se está haciendo lo que es más importante, que es obedecer y honrar a Dios con sus recursos. Solo cuando ponemos a Dios y su reino en primer lugar, Dios promete satisfacer nuestras otras necesidades. Jesús dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Traed todos los diezmos al alfolí. Regreso al principio. Y esta era la respuesta a sus problemas. ¿Qué? Que ella no le siguieran robando a Dios, tanto en la adoración genuina y en dar ofrendas, y los diezmos deberían de traérselos a Dios al alfolí. Esta era la respuesta a los problemas, hacer realmente lo que Dios les ordenó hacer y traer todo aquello que a Dios le pertenece, los diezmos y las ofrendas, y aún el 90% que le pertenece a Dios, pero aún Dios, Él nos dice, ok, administralo. Ahora, no es que no le diera nada a Dios cuando dijo, traed los diezmos a Dios. Simplemente no le traían todos los diezmos, le quitaban una parte. Acuérdense que Ananías y Zafira quisieron hacer eso, y conocemos el desenlace. Y muchas veces pasaba esto con los sacerdotes, con el pueblo. Y lo mismo sucede hoy en estos tiempos. Dice, ay, híjole, bueno, si ganas, un ejemplo, ganas que 5,000 a la semana, son 500 varos. Híjole, pero hoy me toca pagar a esas tiendas del diablo. Híjole, le voy a quitar ahí 200 pesos al diezmo. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos robando a Dios y nos estamos autodestruyendo. Está una anécdota. Dice que estaba un hombre, padre de familia, que tenía su esposa y un hijo. Y el hombre era tan estricto y en la casa, pero la casa carecía mucha necesidad económica. Y el padre era un hombre desobligado para llevar la comida, el alimento a la casa. Y quería que a su esposa, a su hijo, siempre los traía sometidos. Llegó el momento en que el hijo ya no empezó a creer en él y a despreciarlo y a rebelarse contra él como su padre. Y en una ocasión el padre tiene un sueño y se lo cuenta a sus hijos, a su esposa y a su hijo. Pero el hijo ya estaba tan rebelde que todo le reprochaba al papá, y le dije al papá, fíjate que soñé este sueño anoche. Soñé a 3 ratas. Dice, una rata estaba bien gorda, dice, y las otras 2 estaban bien flacas, pero flacas. Y se para el hijo y dice, te lo voy a interpretar, papá, el sueño. Dice, la rata gorda que soñaste primero, dice, es el
la cantinera que está ahí en la esquina, que usted va los sábados que cobra y se va y se gasta todo el dinero con la cerveza, dice ahí. Y las ratas flacas es mi madre y yo, que estamos sin comer porque no nos trae comida. Y el padre se quedó perplejo de lo que el hijo dijo. Muchas veces nosotros, cuando el cristiano le dice, bueno, le voy a quitar una parte a la ofrenda, al diezmo, al fin que es para el pastor. No, no es para el pastor. Yo se lo he repetido muchas veces. Todo lo que traemos es para Dios. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, Él nos enseña para poder ser bendecidos. Él dice que traigamos todos los diezmos. Él no pide que lo traigas todo, que te quedes sin nada. Solamente dice que traigas todo el diezmo y la ofrenda. La pregunta del millón: bajo el nuevo pacto de la gracia, ¿estamos bajo un mandato de diezmar? Y es donde decíamos al principio, donde muchos creyentes están en ese debate. La respuesta la tiene la misma palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, y quiero especificar esto, en el Nuevo Testamento, mire, en ninguna parte ordena de una manera específicamente del diezmo, que diga, como cristianos en la gracia, debemos seguir diezmando, traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en casa. Hermanos, no hay. ¿O alguien ha encontrado un versículo, capítulo de la Biblia que diga de esa manera? No lo hay. Pero ciertamente, y aquí está, ciertamente habla de ello de manera positiva si se hace con un corazón recto. Vamos a comprobarlo. Lucas capítulo 11, versículo 42. Y aquí Jesús confronta a los fariseos. Dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, y aquí está la letra pequeña, sin dejar aquello. ¿Cuál aquello? Aquello que les dijo, mas ustedes, mira, diezman todo. Diezman la menta, diezman la ruda, diezman toda la hortaliza. Dice, pero están dejando de amar al prójimo. No hacen justicia. Dice, es necesario amar al prójimo, es necesario hacer justicia. Pero dice, pero no dejes de diezmar, dice, sin dejar aquello. Y aquí está. Pero el que defiende, el que no quiere diezmar porque es tacaño, hermano, aquí el problema no está en el diezmo, no está en el 10%, está en la situación del corazón. Ahora pongamos atención a lo siguiente. Es importante entender que el diezmo no es un principio que dependa de la ley de Moisés, como decíamos. Vamos a comprobarlo. Todo tiene que estar escrito en la palabra de Dios para que esto pueda tener luz verde. Hebreos capítulo 7, versículo 5 al versículo 9. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna,
el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién vive? Cristo. El 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿A quién le damos los diezmos según Melquisedec en estos tiempos? A Cristo. Entonces, ¿por qué muchos cristianos dicen que el diezmo ya no debe practicarlo la iglesia? Esto nos explica que Dios practicaba y honraba el diezmo mucho antes de la ley de Moisés. Ahora, de lo que sí habla el Nuevo Testamento con gran claridad es el principio de dar ofrenda. Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 16. Y veamos aquí de cómo la Biblia es muy clara en su enseñanza. Pero para poder entender todas estas cosas, es importante escudriñar. Dice, 1 Corintios 16, 1 al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí deja en claro que nuestro deber debe ser realizado en periodos regulares, de levantar ofrendas. Debemos dar en proporción de nuestras bendiciones. Es decir, que hoy, esta semana, Dios me bendijo con más trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si Dios me bendijo con más trabajo, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces tengo que, según Dios, dice que tengo que dar aún más. Pero la pregunta es, ¿se practica esto? Casi no se practica. Y por eso hay muchas necesidades en los ministerios. Mire, otro quisiera aquí que los ministerios, los que servimos en el ministerio, la iglesia los ayude. Ojalá me dé a entender que la membresía dé suficiente ofrenda, suficientes diezmos, que no mochen el diezmo, que no le quiten al diezmo. ¿Para qué? Para bendecir a los que sirven en un ministerio. Anhelamos que esto sea así, pero ¿qué sucede? Hermanos, no, a veces con mucha dificultad, como decíamos, se da una ofrenda. Segunda de Corintios 9, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y luego dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero creo que esta no es la escritura que yo anotaba aquí. Pero está hablando, creo que es primera, es de ser generosos realmente. De ser generosos, el de dar más en lugar de dar menos. Y que cuando se dé, oiga esto, cuando se dé, hay que dar libremente y no por culpa o por manipulación, que digan, ay, tienes que darlo porque alguien te lo exige. No, las ofrendas que damos tienen que ser libremente, no porque nos sintamos culpables o porque alguien te manipule al hacerlo. ¿Por qué? Porque a Dios se da con alegría y con regocijo. Por lo tanto, dado que en el Nuevo Testamento no enfatiza el diezmo, uno no podría ser estricto con los cristianos. Es decir, aunque algunos cristianos, lamentablemente decíamos, argumentan en contra del diezmo, pero lo hacen sobre ciertas bases de sus propios intereses. Decíamos, nosotros no le vamos a obligar que usted lo haga. Si usted lo hace porque su corazón está realmente en el lugar correcto. Porque el mejor dador de la historia es Dios, dando a su Hijo por amor. Y es un ejemplo en el cual Dios nos deja para que nosotros como pueblo también hagamos lo mismo. Sin embargo, el dar debe ser proporcional. Por lo tanto, debemos dar algún porcentaje, que es el 10%. Y el 10%, escuche bien, aquí hay algo también y hay sabiduría. Y quiero que usted entienda esto. El 10% es un punto de referencia de lo que debemos dar. En otras palabras, el 10% debería ser en realidad el comienzo de nuestras donaciones. El 10%. O sea, si yo doy a la obra, no debo dar menos del 10%. Que el 10% sea un comienzo de mis ofrendas a Dios. Si su pregunta es, ¿qué es lo más poco que puedo dar y aún así agradar a Dios? Si esa es su pregunta, le diré lo siguiente: que su corazón no está en el lugar correcto. Se debería tener la actitud de algunos cristianos primitivos, quienes esencialmente decían lo siguiente: no estamos bajo la ley del diezmo, por lo tanto podemos dar más. Fíjense nomás. Decían ellos, no estamos bajo la ley del diezmo, por lo tanto podemos dar más.
Y el dar más, el dar y la administración financiera son asuntos espirituales y no solamente asuntos financieros. También el dar mis diezmos, el dar mis ofrendas, esto habla de mi espiritualidad, de mi amor y devoción que tengo hacia Dios. Vamos a comprobarlo. Lucas capítulo 16, versículo 11, se lee de esta manera. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Si somos infieles en nuestros diezmos, si somos infieles en nuestras ofrendas, que son riquezas injustas, que son mundanas. ¿Sabía usted que el dinero es mundano? ¿Sí? El dinero no es espiritual, es mundano. ¿Y cuántos queremos el dinero como mundano? Yo quiero el dinero, pero mi dinero, mi corazón no está en el dinero, está en el Señor. Y cuando Dios me da ese dinero mundano, Dios me ha enseñado a ministrarlo para su obra, para que el evangelio se siga predicando. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, Dios no te puede confiar algo verdadero, algo espiritual, si en lo material eres injusto. Ahora, ¿cuál es el propósito del diezmo? ¿Cuál es aquí el propósito del diezmo? El propósito del diezmo es para que haya alimento en casa. ¿En casa de quién? En casa de todos. Porque si nosotros le cortamos el diezmo, Dios también recortará las bendiciones. El propósito del diezmo era principalmente para apoyar a los sacerdotes que administraban delante de Jehová. Pero ¿qué sucedía cuando el pueblo no traía sus diezmos? Los sacerdotes no estaban debidamente sostenidos y no había suficiente alimento para ellos en la casa del Señor. Los diezmos en Israel también debían de usarse para ayudar a los pobres. Y una vez cada 3 años se apartaba una parte para ese propósito. Vamos a verlo. No importa que nos llevemos aquí todo el día, gloria sea al Señor. A fin que es día del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cristo vive. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 14. Versículo 28 y versículo 29 dice: a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Si nosotros no traemos los diezmos, las ofrendas al altar, al Señor, dice que Dios tampoco puede bendecir lo que hagan nuestras manos. Aún así, el propósito principal del diezmo era sostener a la tribu de Leví y a los sacerdotes. Dice Deuteronomio 14, 27, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Pero ¿qué sucede? Hoy se desampara al pastorado, al liderazgo. Está desamparado. ¿Por qué? Porque el pueblo dice: no, yo para qué voy a diezmar. No, pues es para el pastor. No, hermanos. Si usted realmente dice que Dios es su Señor, que Dios es su Padre,
y que usted lo honre, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que obedecer todos estos principios que dice el Señor. Ahora, mire, este mismo principio continúa en el Nuevo Testamento. Ahora algunos dicen que un ministerio pagado es una abominación ante Dios. Dicen, no, es que a un pastor no se le debe de pagar. Dice, tiene que servir por amor. Yo le pregunto a aquellos que dicen hacen estos comentarios, ¿quién de usted deja un día su trabajo, de faltar a su trabajo por ir a predicar, irse de misionero? ¿Lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque usted sabe que tiene una esposa, tiene unos hijos que comen y comen bien, ¿verdad? Y no está dispuesto a dejar el trabajo, ir a predicar o acompañar al pastor a predicar, a ir a las misiones. No está dispuesto. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una responsabilidad. Y si usted deja de trabajar, su familia va a padecer alimento. Pero hoy los cristianos han dejado este principio que está en el Nuevo Testamento. Pero mira, muchos dicen esto, que no es bueno que se le pague a un pastor, que se le dé diezmo, que no. Ahora, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dejó en claro que los ministros, ¿quiénes son los ministros? Los que Dios puso a pastorear. Ellos, dice, no solo merecen ser sostenidos, ayudados por aquellos a quienes ministran, a quienes les predican, les enseña la palabra de Dios, sino que también que su sostenimiento, el ayudar a sus pastores, dice que es más digno que el de ayudar a los pobres. Ayudar, sostener a los pastores que Dios puso en la congregación para alimentarlos con la palabra de Dios. Dice que es más digno delante de Dios que digan, ay, voy a dar esto para el pobre. Voy a dar esto para aquello. No, dice, porque ellos son ministros de Dios. Y Dios les dio ese trabajo. Y el trabajo del ministro de Dios es precisamente todos los días estar estudiando, escudriñando, buscando al Señor para darle al pueblo, a la iglesia, los pastos verdes. 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué dice? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, una vez alguien me dijo, pastor, yo quisiera llevarle los diezmos a usted, aunque yo no me congrego ahí con ustedes, yo estoy en otra parte. Y le dije, te voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted tiene un restaurante, ¿ok? Y frente de la otra calle está otro restaurante, pero yo voy y como en el restaurante de usted. Pero en vez de pagarle a usted lo que yo consumía, aquí con usted voy y se lo pago al otro restaurante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Lo correcto? Dice, pues no. Bueno. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Usted tiene que diezmar donde usted está siendo alimentado. Usted tiene que dar su diezmo donde el obrero que le está ministrando, que Dios puso ahí, y ese obrero es digno de su salario. Luego Pablo dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí hay otro error. ¿Qué dice Dios? Aquí dice que aquellos ancianos, no de edad, liderazgo, pastores, que gobiernan bien, que enseñan bien, que corrigen bien de acuerdo a la palabra, sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, respetarlo, honrarlo. Pero luego dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Ok. El pastor trabaja. ¿Y cuál es el trabajo del pastor? Dice, en trabajar, que es predicar y enseñar. Entonces los pastores trabajamos, sí. Entonces, ¿por qué carajo dicen muchos? Los pastores ni siquiera trabajan. Ellos están allí sin hacer. No, es por la ignorancia de la escritura. Los pastores, dice, los ancianos, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos por doble honor. Pero que, el pastor. ¿Qué es el pastor? Cálmate. Pero ahora mire, Pablo dice algo. Sin embargo, Pablo decidió voluntariamente su derecho a ser sostenido, pensando que esto era mejor para el evangelio. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Pablo, en las noches, dice que hacía enramadas. Y de ahí, él tenía. Ahora, muchas veces, muchos pastores es lo que hacemos. A veces pensamos que no darle carga a la iglesia. Y optamos, ¿verdad?, por desarrollar la habilidad que tenemos de un trabajo secular. Y ahí estamos luchando, y ahí vamos. Y muchas veces, hermanos, por experiencia propia les digo, y le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado esa habilidad. César ha sido testigo de Jehová, no es cierto, de muchos años que ha estado conmigo en el trabajo. En esos años de tanta aflicción, que teníamos que pagar una buena lana donde rentábamos, se nos juntaba la renta. Le decía yo, César, tenemos que orar esta semana para que el primer trabajo que llegue aquí a nuestro taller sea para pagar la renta donde estamos. Y hermano, y orábamos. Y exactamente Dios nos mandaba el trabajo y se cobraba exactamente lo que pagábamos mensualmente de renta en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado así. Por eso digo, yo no estoy de acuerdo con muchos que dicen, ser pastor es fácil, el pastor nomás vive de los diezmos. No, está equivocado, brother. Dios primero nos enseña a sembrar, a que nuestro amor esté realmente en Él. Dijo Pablo, dijo el Señor, dice, probadme ahora con esto. Ahora, es difícil encontrar un pasaje semejante de la Escritura donde el Señor ordena a su pueblo que lo puede. Y aquí, con el dar y su bendición al respecto, Dios dijo al pueblo, probadme ahora con esto. Y el contexto de las palabras de Dios sobre los diezmos, la enseñanza es que Él es fiel. Y que el asunto de los diezmos es solo una ilustración de su enseñanza. Porque dijo, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Esta es la respuesta que Dios prometió cuando su pueblo diera como Él dijo que lo hicieran. Dice que los bendecirá tanto con provisión, con protección. Dijo, reprenderé también por vosotros al devorador. Ahora mire, la referencia de las ventanas de los cielos nos recuerda aquí el glorioso relato de la provisión que habla en Segunda de Reyes, capítulo 7, léalo en su casa, cuando Dios proveyó de una manera completamente inesperada. La Biblia dice que Dios tiene recursos de lo que no sabemos nada. Y por lo tanto no nos ayuda en nada el tratar de averiguar o preocuparnos de cómo Dios va a proveernos. A veces le digo a mi esposa, no hay que preocuparnos por lo que venga, que ya se va a vencer la renta, incluso a veces el domingo. Nuestra confianza está en Dios, que Dios provee. ¿Y sabes qué? Hasta ahorita vamos bien, no debemos nada. ¿Por qué? Porque Dios suple en todo tiempo. Ahora, ¿qué dice la Biblia del diezmo en el cristianismo? Dice que el diezmo no se convirtió en un asunto importante en el cristiano, sino hasta el periodo perteneciente. Es decir, anteriormente el diezmo simplemente se daba porque estaba sentado. Y como decíamos, los primeros cristianos decían, no estamos bajo la ley, así es que hay que diezmar más que el 10%. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Las palabras del Nuevo Testamento al diezmo aparecen con mayor frecuencia en las reprensiones de Jesús a los fariseos. Específicamente Jesús ataca la prontitud de los fariseos en diezmar. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A quién le pertenece el dinero? ¿A quién? ¿A quién le pertenece el dinero? Esto ya quede claro. A Dios le pertenece el dinero. Dijo hace muchos años un hermano que fui testigo cuando fue bautizado. Iba corriendo y dice, pastor, yo me voy a bautizar también. Pues agréguese pues. Y va corriendo y se regresa otra vez. Dice, ¿qué? ¿Te arrepentiste? No, déme chance, pastor. Dice, es que me voy a bautizar juntamente con mi cartera. Y se metió la cartera en su pantalón y se bautizó con la cartera. Dice, ¿por qué hiciste eso? Porque también quiero que ella obedezca al Señor y diezme, ofrende. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. ¿Estamos contentos? Gloria al Señor. Entonces, si el dinero le pertenece a Dios, entonces, ¿qué es de nosotros? Nada. Ageo capítulo 2, versículo 8. Dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En medio de su situación económica, Dios le aseguró al pueblo y nos asegura a nosotros que Él es quien posee todas las cosas. Dice el Salmo 50:12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Imagínate, ¿no? A mí se me funden los fusibles aquí. Y por eso mejor doy la conclusión de una vez. Dios, o de Dios es todo. Y Dios es el único propietario de todo lo que usted y yo poseemos. Nuestra ropa, la casa, el auto, los hijos, la cuenta del banco, menos tus deudas que tienes con las tiendas del diablo. Y todo lo demás que se pueda imaginar, todo es de Dios. Híjole, hermano.
Quisiera terminar, pero no voy a terminar. Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 y 12 dice: Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Por lo tanto, como Dios es dueño de todo, Él también lo controla todo. Dijo Job: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Termino con lo siguiente. Dios nuevamente nos declara su misericordia y nos pide arrepentimiento. Por lo tanto, la invitación en esta mañana es: volvámonos a Dios en lugar de robarle. Padre, te bendecimos. Si nos dimos a explicar, Señor, bendito eres, Señor. Y si hay algo que no pudimos hacerlo, creo en el ministerio del Espíritu Santo, que Él nos alumbra, que nos revela, Señor, tu palabra. Perdónanos si hemos estado fallando, Señor, en esta situación en la cual nos has recordado nuevamente. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, y que no haya necesidad en los hogares, en las mesas de cada uno de tus hijos. Pero es necesario volvernos a ti y no robarte, Señor. Darte el tiempo que es tuyo en la adoración, reconocer que tú eres Señor de señores. Traer, Señor, diezmos y ofrendas, porque es necesario para que el Evangelio se siga predicando, no solamente en este lugar, sino a todos aquellos lugares donde tú puedas enviarnos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Un aplauso al Señor en esta mañana.